El líder opositor Abelardo de la Espriella ha publicado un video tremendo, es un video de casi 8 minutos. Es un video que, a pesar de haber sido publicado hace varias horas, no ha tenido quizá la fuerza, el impacto, el alcance que se esperaría, tal vez por las fechas, tal vez la gente ya está cansada, la gente está en otra cosa, tal vez ya no es el momento, tal vez ya nadie está pensando en la propuesta que hoy plantea Abelardo de la Espriella. En este video de 8 minutos, Abelardo hace un llamado a algo que Colombia llevaba mucho tiempo pidiendo, insistiendo sobre eso. Abelardo dice que es hora de un paro nacional indefinido, de un paro sin retorno. Dice Abelardo, despertemos, no más marchas. Hay que hacer un paro general sin retorno. Si no lo hacemos, el guerrillero impune se atornilla en el poder, dice Abelardo de la Espriella. No ha calado este mensaje como tal vez en otro tiempo se esperó. En todo caso, hace un llamado a los empresarios. Finalmente, ¿quiénes son los llamados a hacer este tipo de paro nacional indefinido? Por supuesto, empresarios y trabajadores. Y creo que menos en diciembre. Evidentemente, en diciembre se está moviendo mucho la economía, la gente está trabajando más y la gente está consumiendo más. No ha tenido el alcance que se esperaba este mensaje de Abelardo. Sin embargo, es muy valioso porque nos relata, nos hace un resumen completísimo de todos y cada uno de los escándalos de corrupción en los más de 2 años de Gustavo Petro. Repito, estamos llegando casi a solo 600 días para el 7 de agosto del 2026, cuando saldría el señor Gustavo Petro Urrego. Faltan 600 días, ya casi, para la salida del poder del señor Gustavo Petro. Escuchemos el mensaje de Abelardo. Defensores, colombianos todos, la democracia es el bien más preciado de una nación y lamentablemente día a día va perdiendo vigencia en nuestra patria. El gobierno del jefe de la mafia ha ejecutado una seguidilla de atentados criminales ideados por el mismo Petro en contra de los principios y valores de Colombia. Desde que conocimos de boca de su propio hijo y después de sus más cercanos aliados, Armando Benedetti y Laura Sarabia, que Petro se eligió con dineros ilícitos, violando los topes electorales. Recuerden el si nos caemos todos. Sí. Nos hundimos todos, nos vamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hipoteca. Como le decía Benedetti a Laura Sarabia, después de reclamarle 15.000 millones de pesos de origen espurio que consiguió para comprar la elección del guerrillero. Me sacaron de aquí, conseguí 15 millones. Evidentemente ustedes lo están dejando en el chat. Aunque el mensaje de Abelardo es importante, pues hay cosas que juegan en su contra. Abelardo no vive en Colombia, ahora vive en Italia, ¿no? En Florencia, Italia. Y Abelardo pues no es una persona al final que tenga el poder político, que sí puede tener una figura que salga y diga, oiga, nos vamos a paro. Y ya cuadramos con estos, estos y estos y nos fuimos a paro. No tiene ese peso. ¿Quién podría tener ese peso? Bueno, quizá un Álvaro Uribe, que en todo caso no lo hará. Vicky Dávila, por ejemplo, no tendría ese peso tampoco. María Fernanda Cabal tampoco tendría ese peso. Prácticamente un Álvaro Uribe, o incluso, aunque no nos guste, un tipo como Vargas Lleras, como es un politiquero profesional, bandido y corrupto, él podría, por supuesto, torcer, hacer un acuerdo con el partido de la U, con el Partido Liberal, y hacerle un paro nacional indefinido a Gustavo Petro. El mensaje de Abelardo es importante. Lamentablemente la propuesta, considero yo, hoy llega a destiempo, o puede que tal vez muy anticipada, no sabemos, tal vez si hay más de Petro, y seguramente habrá más de Petro en el próximo año, tal vez esta propuesta tome fuerza. En todo caso, hoy por hoy no ha sido bien recibida por los colombianos. Los colombianos no le han parado mucho que va a esto. Ya a lo mejor están pensando en el 24 de diciembre, la cena navideña, en la ropa, los regalos, los zapatos. No ha calado. Y si Abelardo en todo caso viviera en Colombia, tal vez su propuesta tendría algo más de peso. Si Abelardo se hubiera lanzado ya a la presidencia, su propuesta podría tener algo más de peso. Pero hoy, que aún no se ha definido,
y evidentemente queremos que lo haga, y si lo hace ahora, pues sería clave para poder apoyarlo, porque tal vez en 6 meses ya sea tarde, ya la candidatura, por ejemplo, de otra outsider como Vicky, pues esté muy consolidada, y dudo que después de hacerle una persona 6 meses de campaña a Vicky, luego vaya a saltar a la campaña de Abelardo. Sería muy difícil, ¿no? Creo que esto debilita un mensaje muy importante que se estaba esperando tiempo atrás, ¿no? El señor Navarra, ¿qué pagar al tipo? No sé qué monada. Llévele a ti, llévele el hijo de puta de presa. Todo. De manera posterior a esas grabaciones, día a día se han venido destapando más y más acciones delictivas que eran obvias en un gobierno dirigido por un guerrillero impune, rodeado de exterroristas, cobijados por la infame paz con impunidad, rodeado de políticos de la peor condición y calaña como Roy Barreras, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y otras hierbas del pantano. Sí. Apoyado además por los capos del narcotráfico, de las FARC, los helenos. Me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Y las otras bandas criminales y terroristas que votaron por Petro a cambio de una promesa, la ley de punto final y la no extradición. Eso no podía salir bien, no se encuentra santidad en un burdel y pasó lo que tenía que pasar. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo. Esta fue la porquería de la época. Cuando acaban a Fajardo, el tipo después sale en video llorando, prácticamente diciendo que se retira de la política, pero ya volvió, ¿no? Le sacaron una encuesta donde iba bien y el señor volvió. Petro, ¿no? Nos dice cosmética, gracias. Mucha María Juana y café con leche. De milagro no cae. Petro podría caer en cualquier momento. No por la oposición, evidentemente. Petro podría caer producto de los estupefacientes, ¿saben? Le podría dar un paro, le podría dar un ataque, quedar en shock y simplemente asumiría la presidencia Francia Márquez. Las ratas del Congreso corrieron a rodear al gran capo Gustavo Petro y se vendieron pronto por puestos y contratos. La tabla cambiaba. Los congresistas aquí no les habían salido sus tipos indicativos en la tabla que tenían. Buscaban las alternativas. En este mismo espacio denuncié, ya lo hice ante la Corte Suprema, apoyado por más de 10.000 defensores de la patria que firmaron conmigo la denuncia, cómo el régimen ha comprado con maletas llenas de plata corrupta a los bandidos del Congreso. Bien. Que no se nos olvide, recordemos que el presidente del Senado y de la Cámara en ese entonces recibieron 4.000 millones de pesos, según confesaron los otros bandidos nombrados por Petro, Olmedo y Schneider. Según el documento, Bueno, Iván Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara, ¿no? Iván Name, presidente del Senado. Los 3.000 millones que le habrían entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, y los 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, salieron de un préstamo que Olmedo López hizo con Pedro Castro, persona de confianza que proporcionó la millonaria suma a cambio del pago de un interés del 2.3% mensual. En el simbolismo de tanta ratería, el gobierno de Petro declaraba emergencias en La Guajira para comprar carrotanques con su cara y la de Olmedo grabadas en ellos. Carrotanques que también se robaron, así como los camiones de basura que se robó Petro en Bogotá. Hay una particularidad sobre Abelardo. Abelardo le dice de todo a Petro. Petro jamás le responde. Petro jamás lo denuncia, ni por injuria, ni por nada. Petro le tiene miedo a Abelardo de la Espriella. Sí, Petro es un bandido de 16 ruedas y así poco a poco nos ha corrido la cerca. Acabó con la cúpula de nuestras Fuerzas Armadas. Eligió fiscal, contralor, procurador, defensora del pueblo y hasta magistrado de la Corte Constitucional. Sí. En el escenario en donde mejor se mueve, comprando a quienes se corrompen por plata o por poder. Y en esa misma línea corrupta, los grandes cacaos, sus supuestos enemigos históricos, también han caído en su propia avaricia y hacen con Petro negocios en la salud, en el acero, en el agua, en los alimentos, en la infraestructura, en el sector financiero. Petro está loco, pero yo creo que hoy tengo que decir que no está tan loco y que nos está ayudando de verdad. Así es Armitage, ¿no? Petro protegiendo a este bandido de Armitage. De empresario, pues no tiene nada porque ahí le pidió favores al Petrizo. Empezó Venezuela con Chávez. Me emocionas la sola idea. Petro. Qué espejo tan aterrador el que estamos mirando en Colombia. Petro ya nos ha hablado de constituyente, ya nos ha intentado vender el cuento de la reelección. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. Ya han intentado mecanismos para fracturar la democracia y atornillarse al poder. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo último que se empezó a ambientar en medio de la compra de votos de senadores que se voltearon
para elegirle a Petro magistrado en la Corte Constitucional fue la ampliación de periodos. A eso vuelve Armando Benedetti a Palacio a dirigir el golpe de Estado en el que le venden a los congresistas. ¿Ampliar el periodo de Petro? ¿2 años? Alcaldes y gobernadores, 2 años más de gobierno, buscando con ese caramelo ampliar también el periodo del jefe de la mafia. ¿Qué pasa si Gustavo Petro les propone a los congresistas 2 años más para ellos, 2 años más para los alcaldes, 2 años más para los diputados, 2 años más para los concejales, 2 años más para los gobernadores? ¿Ustedes qué creen que va a pasar en el Congreso? Evidentemente esos son caramelos, porque esa propuesta incluye 2 años para el presidente. ¿Ustedes creen que ese Congreso va a decir que no? 2 años más para los congresistas, 2 años más de esa plática garantizada ahí. Difícil. Es una posibilidad muy peligrosa. 2 años más de pesadilla cuando estamos incluso ya contando la salida de Petro. Puede pasar. Que nadie se llame a engaños. Gustavo Petro es tan deshonesto, criminal y bandido como toda la gente que lo rodea. Su desgobierno es el más corrupto de la historia de nuestro país. Están acabando con Colombia. Si esperamos 2 años más, no quedará piedra sobre piedra. Es necesario, es menester, es fundamental que hagamos algo verdaderamente determinante para acabar de una buena vez con este régimen corrupto, dirigido por el jefe de la mafia. Porque es eso precisamente lo que es el gobierno de Gustavo Petro, una mafia, una banda criminal. Eso ha quedado probado ante la evidencia de los hechos. No hay funcionario que no esté untado. No hay miembro de la familia de Petro que no haya metido sus sucias manos en el presupuesto público. Sí. Esto no es con marchas. ¿Qué más estamos esperando que hagan Petro y las instituciones que ya cooptó? Hay que ir pensando en un paro general, total. La pregunta directa es a los grandes empresarios. Claro. ¿Se van a atrever a hacer eso o van a seguir conectando y haciendo negocios con quien está destruyendo al país y a la democracia? Y quiero que lo piensen luego de que vean este video, porque si no, no va a quedar absolutamente nada. Este es el momento en el que Colombia más nos necesita. Y si Gustavo Petro se atreve a intentar cambiar las reglas de juego, apalancado como en su momento lo hizo Hitler, de las instituciones que ya se tomó, bien sea para atornillarse o seguir en el gobierno por 2 años más, Colombia va a ser completamente liquidada, acabada, terminada, desgraciada, como ya lo empieza a hacer en manos del tal gobierno del cambio, que para lo único que cambió fue para mal. Así que les dejo esta idea en el tintero. Vamos a pensar en un paro general total, porque eso es lo único que al final puede terminar sacando al tirano del poder. Si esperamos, probablemente no haya futuro. Si esperamos, probablemente no haya esperanza, no haya un mañana. ¿Qué piensan ustedes, defensores de la patria? ¿Se unen a esta batalla? Recuerden que hay que hacer todo por la patria, porque nada vale sin ella. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Bueno, contundente. Es la primera persona de peso, en todo caso, en la opinión pública y en la política nacional, que se atreve a hablar de un paro nacional indefinido. Evidentemente en diciembre y ya casi 2025 es año preelectoral, no ha generado quizá la fuerza que uno esperaría, pero así se habla. Pero más que hablar hay que hacer también. Y creo que por eso algunos ya no les convencen estos mensajes como lo hacían antes. Abelardo tiene una fecha límite. Mitad del año 2025. Si a mitad del año de 2025 Abelardo no se lanza, muy probablemente esas ilusiones de algunos de que él esté en la contienda pues se van a acabar. En todo caso, yo sí he pensado que esto de los defensores de la patria de Abelardo se puede convertir en una suerte de un ejército de testigos electorales para evitar el fraude electoral de Petro en 2026. Y en ese orden de ideas, efectivamente, tiene mucho Abelardo que dar y tiene mucho que hacer para apoyar a Colombia. Tiene de dónde apoyar muchísimo a Colombia, las libertades y la democracia de aquí a 2026. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon,
Toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.